realidad una alegría en medio de épocas donde todavía vivimos esto de la dificultad de encontrarnos, que es todo el tema de lo post-pandémico y al mismo tiempo necesidades, y viene también, bueno, pegado, mucho por ahí, en la cadena, por estar aparente, por el marco. Y vamos a comenzar con la idea de tener, hablar un total, creo que 5 encuentros, y eso sería introductorio, es decir, para tener el pantallazo general, después, bueno, y comienzo el tema, y también con la idea de que los 4 que están, nos vamos a ajustar un poquito a los intereses de todos los grupos. De ahí, entonces, hoy ya algo de esto tendremos que ver, vamos a poner a una persona invitada también, para algo que hay que decirle con un poco de tiempo, bueno, que lo que era fácil. Y nosotros, como de alguna manera, reencontramos más años con un material que es a fines de los 90, comienzos de los 2000, ahí, que, por supuesto, tiene su cuestión contextual de aquel tiempo. Entonces, vamos a también hacer un ejercicio de tomar un poquito de distancia y tratar de releerlo como experiencia hoy en día y ver si podemos sacar algo. Los materiales, varios libros de Christian Schwarz, que es un egresado de Fuller, Estados Unidos. Uno de los seminarios teológicos que enfocó mucho allá en los 70, el centro de Fuller, y que ha seguido teniendo, era el Church Growth, el modelo de crecimiento de la iglesia. Acá llegó a la Argentina con un modelo muy norteamericano, de los 60, 70, que bueno, traía cosas interesantes, pero a la hora de conectar con el contexto, no hubo mucho. Es decir, la gente que participó contaba de lindas experiencias, que fue encontrar, y hablar de esto, pero que había trasladarlo a algo, parece que la cuestión contextual y en un mundo mucho menos globalizado que ahora, ¿no? Que ahora uno dice, bueno, las posibilidades que ofrece esta herramientita y tantas otras, bueno, por lo menos uno se puede enterar de cosas, sean reales o imaginarias, no importa, uno se entera. Eso es algo que también tiene que navegar en medio de los tiempos actuales. Y Christian Schwarz es un egresado de Fuller y mucho de su material, vamos a decir, casi todo, es producto de sus tesis, donde hubo quienes se interesaron porque vieron una beta, pero que en realidad, como vamos a ver ahora, es una beta menor en el trabajo, pero vieron la beta que con ciertas prácticas, acciones, análisis. Vamos a ver de qué se trata. Es decir, con eso uno encontraba la posibilidad del crecimiento de la iglesia. Entonces, una cantidad de gente interesada más con el tema del trasfondo de Fuller, del seminario teológico, es como una vuelta nueva para algunos. Después, tal vez el mismo Schwartz nos va a llevar a otros territorios del church growth, el crecimiento de la iglesia. Entonces, ya en esos comienzos, cuando los materiales empiezan a aparecer en nuestro idioma castellano, en español, eh, hubo algunas experiencias de estudio y reflexión en la propia Yelu. Es más, hasta tenemos un PowerPoint muy específico. Quien era vicepresidente de la iglesia en aquel tiempo y por lo tanto presidía lo que era el área sigue siendo el área de vida y misión, que era el doctor Guillermo Hansen, levantó muchos de estos temas y los colocó en trabajo. Y fue una época de muchísimos talleres. Claro, no existían estas otras posibilidades. Pero bueno, la gente decía, bueno, basta de talleres. Pero talleres de pastoras y pastores, talleres de presidentes y tesoreros congregacionales para mirar la mayordomía, es decir, juntar la mayor cantidad de gente posible alrededor de temas y conversar para buscar en común caminos, que no querían decir que eran lo último en lo perfecto, pero por lo menos decir traer la mayor cantidad de gente posible entre presupuestos, tiempos, distancias y todo lo de la época. No había esto que tenemos hoy. Es decir, poder traer gente a conversar y a intercambiar experiencias y
con esto empezar a tener miradas. Todo esto va a seguir caminando a llegar a una planificación estratégica participativa que la Iglesia Evangélica Luterana Unida, a ver, para decirlo, para no ofender a nadie, tiene una de las mejores. Punto. No voy a decir entre quiénes. Tiene una de las mejores. Porque no es un producto solamente de escritorio, sino que fue un trabajo a través de las comunidades, no solo congregaciones, sino otros grupos propios de la Iglesia, tratando de levantar aquello que era de alguna manera importante. Bueno, se llega a la planificación estratégica y de ahí en más como que hay que dar otros pasos, porque la planificación estratégica no es el lugar donde hay que llegar, es en realidad el comienzo de algo. Bueno, ahí por distintas cosas no hubo mucha continuidad que digamos. La propia comprensión a veces, así que estos materiales que son posteriores, ahí no nos vamos a meter hoy. Vamos a llegar desde el otro lugar, vamos a llegar de lo que el arquitecto Gustavo Drió nos decía que era, y Gustavo justo antes de su enfermedad y todo, en una conversación, porque teníamos semanalmente una conversación de un rato, él decía, habría que revisitar Schwartz. Bueno, entonces lo que estamos abriendo hoy es esto de revisitar Schwartz, que está especialmente dedicado a Gustavo y su camino de recuperación, ya que es una de las propuestas que Gustavo Drió colocó sobre la mesa. Y se habría que revisitar Schwartz. Bueno, aquí estamos. ¿De qué se trata esto? Entonces, si alguien quiere preguntar o decir algo, haga algún gesto, interrumpa, porque yo puedo hablar durante horas. Entonces, eso puede ser... Lo sabemos. ¿Cómo? Y si no, lo voy ensayando como para mejorar. Hay que sí tomar un poquito de distancia de esa vieja idea de que era una receta para hacer crecer las congregaciones y mirarlo de manera integral. Y claro, vendrán las críticas también, que yo ya voy a traer algo, como para que pueblo me diga, sí, pero esto... está la crítica de que es una mirada totalmente pragmática. Entonces uno dice, bueno, funciona en la iglesia, funciona en el club de barrio, funciona en el fomento, funciona en una empresa, porque bueno, uno puede mirar cuestiones de aproximación sistémica a las realidades de las empresas y de los productos argentinos de alta calidad, como Herscher, donde plantea Herscher, bueno, ya no se puede pensar como antes. Hoy en día hay que tener una mirada de, por ejemplo, el presupuesto ya no puede ser sumar cosas, debe ser un presupuesto sistémico. Es decir, ya esto no nos alcanza por cómo se mueve todo con la velocidad que se mueve. Bueno, todas estas cosas que también eran de la época y que siguen estando más desarrolladas, las vamos a tener que tomar. Ahora, por eso, van a encontrar un material que tiene mucho material bíblico, porque también fue pensado para ofrecerlo a comunidades muy evangelicales, pero al mismo tiempo tiene una base bastante pragmática y una base teológica que Christian Schwartz lo pone en 2 libros. Básicamente, no sé cómo lo ven en la pantalla, si se ve en espejo, ¿no? Eso no lo sé. Cambio de paradigma en la iglesia, donde Schwartz va a decir, bueno, hay una reforma primera, la del siglo XVI, que estableció la teología, una segunda que él considera que está en el pietismo, que potenció la espiritualidad, y una tercera reforma para modificar estructuras, que es el planteo que él dice ahora. Bueno, ahora hay que poder modificar estructuras para poder que todo esto tenga cierta coherencia y consistencia, si no son todos como manotazos en la oscuridad que van para un lado, van para otro y terminan en todo el mundo con los ojos morados de los golpes de unos y de otros. Bien, entonces no vamos a entrar directamente al material, sino una pequeña experiencia. A ver, no tengo muchos, pero si quieren mirar de este lado, pasan 2 y miran, y de este lado... pensé que tenía 4, no, 3. Y le vamos a pedir a Facundo que nos ponga el primero de las ruedas, que nos lo coloque en el... ¿cómo es que se llama? En la pantalla. Tienen esta imagen, para mirar un poco, y bueno, la idea es poder mirar la imagen y a ver si se nos ocurre algún pensamiento que se nos ocurra, si lo ponemos para anotar o lo guardamos en la memoria. Nos tomamos un minutito como para mirar la imagen. Quienes están en el Zoom la van a poder ver en la pantalla, y acá hay, yo pensé que había hecho algunas copias más, pero se ve que
el ser un poco amarrete con los papeles no es así. Así que vamos a tomar un minuto. A ver. Bueno, vamos a poner cronómetro. Me dicen cuándo es un minuto. Ya vamos 30 segundos. Ya vamos 30 segundos. ¿Tenemos micrófono de mesa? Sí. Ah, bien. En realidad, si tenemos micrófono de mesa, no hace falta que yo use este, pero es de otra época esto de sostener el micrófono. Entonces uno está ahí entre... ¿Cómo? Se escucha mucho mejor. Ah, bueno, Sí, claro. bien. Justificado. Bueno, entonces está bien, se puede hacer. Bueno, no sé si llegamos al minuto, pero alguien que sí, alguien que quiera compartir alguna idea, así concreta, de qué es lo que esta imagen le refiere. No necesitamos hacer un profundo análisis así filosófico, pero ¿qué nos llama la atención? Están trabajando al pedo. Claro, esfuerzo innecesario. Sí, sí, sí. Y tiene la solución adentro de... Y si hay alguien online que también quiera comentar o tomar nota o lo que fuere, también hagan algo. Si creo que si levantan la mano o hace alguna seña, Facundo puede ver eso, que lo tenemos a Facundo ahí transmitiendo. Bien, vemos los personajes. Si lo puedes hacer fácil, hacerlo difícil. Claro, bueno, y bueno, ¿qué otra cosa? A ver, alguna otra idea, porque uno lo va mirando y van viniendo ideas, ¿no? Sí. A mí siempre me llama de estas imágenes con los años que las vengo volviendo a mirar, porque esto debe ser del año 2000 más o menos, y que hace 25 años que las miro, las sigo mirando, y lo que me sigue llamando la atención es lo alegres que están. ¿Los alegres? Claro, claro. Sí, es como que... bueno, entonces hicimos ya una vueltita. A ver, pongo, qué sé yo, 2 por aquí, podemos cambiar, y también acá si comparten, podemos cambiar a otra imagen. Ay, qué lindo. Es como que ya ven el horizonte. Ajá. Otro aire, ¿eh? Upa. Bueno, también un ratito para mirarlo y bueno, y ya, bueno, cuando quieran, quien quiere, porque la idea no es hacer un estudio profundo, sino decir, ¿qué nos lleva a pensar? Como acá dijo Rosa, ya ven el horizonte. Como que si te las ingenias un poco, la vida puede ser más fácil también, ¿no? Sí, Sí. sí. Sí, un poco esto está llevando como la solución como carga. En la primera tenían el carro con todas las ruedas redondas disponibles, ¿no? Las ruedas con idea de rueda. Están disponibles, pero las llevan como carga y encima peso, ¿no? Es lo que decíamos cuando las soluciones, ¿viste? Nunca llegan. Pero llegan cuando estás preparado. Y las ruedas cuadradas no andan, o dificultan la marcha. Como ruedas dificultan la marcha. Ahora, si miran, yo no sé si se ve con la distancia acá, pero por recibir los papelitos, las ruedas cuadradas han ido a parar adentro. Tampoco se han desperdiciado, ¿no? Es decir, como que, claro, como que uno dice, bueno, aquello que a lo mejor hoy no funciona, porque tenemos que hacer que el carro camine, para otra cosa vaya a saber qué, ¿no? O sea, Por eso tenemos O por ahí en es los una- armarios. por eso guardamos cosas en los armarios, porque nunca se sabe. Por eso, claro, no vamos a vaciar la mochila por las dudas. Por las dudas, porque... Pero aparte se ve también la velocidad que han tomado con el sombrero y lo que se ve así como estela, ¿no? Es decir, como que tomaron envión. Ay, sí, qué aliviado que se los ve. Y ya no están tironeando y empujando, ¿no? No, ¿Qué más aparece ahí? Como que fluye. El placer aparece ahí. como que fluye. El temple. Fluye... ¿qué más? Están más contentos. Dirección, Están... Sí. la dirección. La dirección... Si no tienen timón, No. tendrán que manejar la dirección con la vela.
Bueno, aparece la vela, ¿no? Que ese no estaba en el La vela. otro, ni lo vimos ahí. Posiblemente, como esto es un material que también está pensado, vinculado con la iglesia, bueno, algo de eso puede haber, ¿no? Claro, el viento, esto es pentecosteso, y entonces tal vez estas conexiones que podemos tener. Bueno, esto... También es una forma, digamos, que encontraron ya como para no tener el trabajo ellos, porque si no, a pesar de todo, tendrían que estar arrastrando. También tendría que estar arrastrando aún con ruedas redondas. Claro. O sea, sería menos, pero sí. Bueno, esto es como para empezar a pensar un poco y bueno, con todo lo que ustedes dijeron, hacer un resumen me iba a llevar un ratito hacerlo. Pero así, muy cortito, como para juntar algunas cosas de lo que se dijeron. Las imágenes de agotamiento, cansancio y de desesperanza casi que uno encuentra en la primera imagen y en la segunda, y teniendo recursos que no se visibilizan, que no se descubren, que no están, y teniendo los recursos equivocados, digámoslo así, para esto, porque no sabemos esos otros cuadrados para qué podrían servir. Pero claro, marcos de cuadros, o sea, pueden servir para otras cosas, claro, pero no eran los adecuados para estar puestas en las puntas de los ejes. Eso está. Entonces, es pensar distintos temas que hacen a las organizaciones en general, no solo a la iglesia. Por eso algunos van a criticar el material por ser extremadamente pragmático, dicen, bueno, pero esto también sirve para la sociedad de fomento, para la reunión de los jubilados, y sí. Y otros le han encontrado a veces mejores aplicaciones que lo que le encontraron las congregaciones. Estuvieron por ahí más dispuestos a hacer cosas. Ahora entonces nos vamos a meter un poquito más adentro porque hoy es el ratito que tenemos nomás para presentar. No nos vamos a meter tanto en este libro hoy porque este es el libro de la base teológica que utiliza Schwartz. Pero nos vamos a meter un poquito en el material en sí, los conceptos, para poder juntar un poquito lo que él plantea como elementos, donde nos va a llevar un poquito por algunas comparaciones y algo que también, como vamos a usar el PowerPoint original del 2001, de la propia, ¿cómo se llamaba? Algo así como de Instituto del Crecimiento de la Iglesia o algo se llamaba. Bueno, vamos a ver que hay, por supuesto, algún tipo de promoción para vender los cursos y todo, cosa que no vamos a adquirir porque vamos a hacer lo nuestro acá en casa. Así somos. Podemos, por ahí, esto lo vamos sí tener que ver vos podrías ponerlo y compartirlo, el PowerPoint. Que podamos verlo de acá y transmitirlo para que aquellos que están en el Zoom, que ahí tenemos gente. Bien, estamos, a mí me siguen escuchando aunque esté esto. Sí. Por ahí achicar un poquito, o poner más al costadito esa pantalla. Bueno, ahora no veo nada. Si necesitan o quieren interrumpir, preguntar, comentar, van a tener que levantar la mano o algo. Yo me imagino que con eso se va a poder ver. Y aquí también, Bueno, nos vamos a meter de lleno en la temática y vamos a tener que aprovechar el tiempo, pero bueno, también podemos comentar un poquito de esto. Bueno, aquí sí podemos entrar ya, o sea, ¿qué es el desarrollo natural de la Iglesia? ¿Qué es el libro con que esto arranca? Que bueno, de todos los que hubo tantos que uno fue dando, no tengo más y bueno, te habrá que conseguir, pero hay materiales suficientes. Entonces, la pregunta, ¿qué es el desarrollo natural de la Iglesia? Un poco la tesis que sostiene Christian Schwartz es que la Iglesia crece naturalmente y que cuando no crece es que hacemos realmente un esfuerzo para que eso no ocurra. O sea, no es el esfuerzo de que ocurra, sino que cuando no ocurre es porque estamos haciendo un esfuerzo para que no ocurra. Algún palo en la rueda del sistema ponemos en algún lugar. Eso es lo que termina ocurriendo. Entonces,
Dice, bueno, ¿qué es el desarrollo natural de la iglesia? ¿Qué es esto? Si decimos que ocurre naturalmente, habrá que entrar a ver, bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Podemos ver otra lámina? Bueno, entonces, acá lo que nos va a decir es, bueno, que en esto del crecimiento, estas son las primeras presentaciones. Entonces, hay un foco puesto aquí. Sobre el crecimiento de la iglesia, se enfoca en el resultado, los frutos. A ver, se hizo una serie de cosas y bueno, ¿cuál es el resultado? En cambio, podemos tener otra lámina, que se olvidan de la raíz. O sea, ¿qué es lo que permite? O sea, queremos sacar mandarinas de las plantas, pero de que lo que pasa abajo es totalmente fuera, y un día uno va a la planta y bueno, eso hasta uno puede ver el relato de la higuera, que Jesús dice, bueno, que esa parábola, que se corte porque no da nada, y el encargado de la huerta dice, déjala un año más que le voy a mover la tierra, y bueno, un poco esto, ¿no? Es decir, o sea, ¿dónde está la base del asunto? ¿Dónde está la raíz que produce fruto? ¿Lámina? Entonces, bueno, nos vamos a meter en mirar distintos enfoques. Y entonces él llama enfoque tecnocrático, mirar la iglesia como... Ahora, claro, si decimos empresa, estaríamos hablando de empresas de otra época. Empresas que no tienen miradas sistémicas como uno va a encontrar hoy en día. O iglesias de... Bueno, ahí no sé si son de otra época, creo que siguen en la misma. Pero bueno, el modelo tecnocrático, él dice, es un modelo de robot. Es una máquina, engranajes. ¿Podemos ver un poco más? Entonces, bueno, ahí tenemos ver la iglesia como una serie de procesos mecánicos casi. Lámina. Bueno, dice, esto es una lectura ya equivocada. Es cuando dice, bueno, uno no puede trasladar modelos de un sistema a otro sin que haya alguna cuestión que conecte. Sino uno dice, bueno, claro, como decían alguna vez en la IELU, no se puede manejar una escuela como si fuese una fábrica de tornillos. Bueno, parece que alguno decía que no, tal vez sí, qué sé yo. Pero entonces dice, bueno, este modelo no, ¿a dónde iríamos entonces? ¿Cuál sería otra propuesta de poder pensar esto? Dice, a ver, ¿sí? Ahí. Bueno, liberando automatismos de crecimiento con los que Dios mismo edifica su iglesia. Es decir, como que la iglesia es una unidad orgánica, un cuerpo, algo viviente. Bueno, hay mucho en el texto bíblico que apunta para ese lado. Está lleno de parábolas también sobre el sembrador, sobre los viñedos. Hay mucho de esto. Entonces decir, bueno, pensar un modelo orgánico. Podemos tener una lámina. Entonces decir, bueno, que tenga que ver con el bios, la vida. Es decir, y si miramos la iglesia más como la vida humana, la vida animal, las plantas, y no como un sistema mecánico de procesos robóticos antiguos, ¿no? Acá cuando habla de lo robótico no está pensando en la inteligencia artificial, eso que ya lo superó en este campo, pero nos va llevando, puede ser una lámina. Entonces, bueno, ahora nos va a ofrecer textos bíblicos que pueden dar lugar para quienes quieran en este grupo, en los otros, levantar esto y trabajarlo, como para abordar esto a través de algún estudio bíblico. Bueno, Mateo 6:28, los lirios del campo, ¿recuerdan ese? Podemos tener otra lámina. ¿Sí? Un hombre echa semilla en la tierra, el sembrador, dice, porque de por sí lleva fruto la tierra, una cosa hermosa de ese texto bíblico, como que está ahí. Pablo, 1 Corintios, ahí yo planté, dice San Pablo, Apolo regó y Dios ha dado el crecimiento. Hoy que es Pentecostés, en la prédica de la mañana tocamos un poco esas viejas miradas de la cuestión de la vida que está en todo, no está atado a instituciones, a grupos, es decir, no es aquello que le marcamos la agenda a Dios, que se ve también en otros ámbitos. Bueno, estamos ya llegando, Facundo ya nos ponía otra lámina, así que vamos para adelante. Entonces, dice Christian Schwarz, que es un poco el tema de su tesis. ¿Cuál es la pregunta clave para hacernos aquí? Y podemos ver la pregunta. ¿Cómo podemos liberar el potencial de crecimiento que Dios ha puesto dentro de cada iglesia?
Esto no es un recetario, son principios para trabajar y reflexionar. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo conectar de aquello que no pasa nada o decrece con esta, digamos, imagen del espíritu que sopla, que aparecía, alguien lo mencionó ahí con la vela en el carrito segundo, ¿no? Bueno, hay imágenes de iglesias como barco y eso, siempre hay que tener cuidado de no confundirlas con carabelas, porque bueno, eso es otra cosa y no es muy feliz la imagen. Pero esto del barquito, la pesca, y entonces, bueno, ¿cómo se produce esta conexión? ¿Cómo se libera el potencial de crecimiento? Entonces, vamos a otra lámina. Bueno, la propuesta, por supuesto, es hay que leer mi libro, dice Christian Schwarz. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es seguir viaje porque lo vamos a hacer, pero por otro camino. El desarrollo natural de la iglesia, y sí, en el libro lo plantea. Y así podemos dar otra lámina. ¿En qué año escribió él? Y esto debe ser en los 90 y toma forma así en el 2000. Y acá esta lámina es clave. Modelos y principios, que tiene que ver con lo que después se va a hablar de paradigmas, sistemas, es decir, que está apareciendo, porque la idea sistémica viene ya atrás de los 60 con von Bertalanffy, ¿no? Pero bueno, donde empieza a ver que eso tenía una aplicación especialmente para la empresa, y donde acá hay algunas cosas que hoy en día es tal vez donde podemos abrevar en un material viejo que puede tener conexiones con nuestros contextos actuales. Otro es la misma, pero entonces, bien. Entonces, acá tiene la idea de modelo. Entonces dice, bueno, iglesia A, iglesia B. Yo veo que la iglesia pentecostal de acá a unas cuadras está llena de gente, miro qué hacen y lo copio. Y no funciona. Entonces, gracias por el café, esto le da sabor y sentido a la vida. Si ustedes en casa no lo tienen, busquen café. Bien. Si no, Entonces, esta idea del uno a uno, como pone ahí, de la copia, bueno, es la idea del gran fracaso, ¿no? Es más, hasta dentro de iglesias de la misma tradición, no todas funcionan, y a veces aplican la misma metodología. Había una época que venían los manuales metodológicos de cómo hacer, y a algunos les funcionaba y a otros no. Entonces uno decía, bueno, no, el pastor no sirve. Tal vez era cierto también, ¿no? Pero no necesariamente el único problema. Era uno entre muchos problemas. Ahora, ¿a dónde nos va a tratar de llevar Schwarz en este planteo? Nos va a llevar a otro nivel, podemos tener un poco más de lámina, que es la de los principios. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Levantar experiencias de muchas iglesias y conectar esto con la concreta con la que uno quiere moverse. Por ejemplo, si me das otra laminita, conecta. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta mucha información, se hace una abstracción de eso. Ahora estamos hablando de modelos, paradigmas. Hacemos un poco lo que dice Kuhn, ¿no? Porque usa modelo y paradigma que se usa para la ciencia. Bueno, también lo estamos haciendo acá con la idea que la abstracción nos permite encontrar algunos principios que permiten construir un modelo para la comunidad específica, que va a ser diferente de la C y de la D, porque el propio contexto, el propio grupo humano y todo entra a jugar. Y ahí es donde hay que trabajar, no sirve el manual. Y ahí es donde tal vez este material fue una gran desilusión para muchos que querían un manual para empezar mañana y decían, no, mañana no, hoy hay que empezar a pensar. Como una receta de cocina. Claro, y no funcionaba. Las recetas que hubo les funcionaron a 2 y a 50 no. Entonces, acá nos está llevando ya a esto del modelo, pero de muchos modelos lograr algunos elementos paradigmáticos. Y que lo que se encuentra es que en la primera parte, en el trabajo de muchos, ¿qué hay en común entre las que crecieron? Porque lo sorprendente, o no, cuando uno mira esto, es que hubo iglesias clásicas, sí, está bien, méteme una vez más, sigo hablando, iglesias clásicas, una más, ¿sí? Ahí está. Entonces, bueno, el estudio fue entre 1000 iglesias,
de distintos lugares del mundo. Ahí está pintado en color los lugares de las iglesias que fueron estudiadas. Y un poquito más, 32 países, 18 idiomas, 5 continentes, ¿qué más? A ver. Y ahí tenemos. El objetivo de esa investigación, que es un trabajo de tesis, ¿no?, era descubrir qué tenían en común aquellas que tuvieron un desarrollo. O sea, qué podíamos hablar de esto y descubrir los principios, que no es algo aplicable directamente. Entonces, bueno, hay una herramienta de diagnóstico, como se hace en este tipo de estudios, ¿sí? Un análisis donde se levanta, bueno, fíjense, 4.2 millones de datos, donde, bueno, se busca que la fiabilidad sea exacto, ¿no? Que si uno, esto es una cosa muy de trabajo académico, que si uno hace lo mismo con las mismas cosas, llegaría al mismo resultado. Se espera eso. Que sea relevante, o sea, que medimos lo que se supone que hay que medir y no otra cosa. Esta es más la parte académica del asunto. Pero acá él llega como resultado es que las iglesias sanas son iglesias en crecimiento. Y otro elemento importante, que lo cualitativo es medible. Cosa que a veces decimos, no, lo cuantitativo se mide y la calidad queda ahí. No, hay alta y baja calidad. Los adjetivos también funcionan. Y en la teología de la Reforma hay mucho de eso. Entonces, dice, bueno, ¿qué es lo que hubo en común? Achicando, y dice, hay una pequeña cantidad en realidad de características cualitativas. Y ahora, esto viene así como chiquetazo, lo vamos a esperar que los cargue y después vamos. Dice, bueno, estas características, que son lo que están en blanco del lado izquierdo, que son las que se analizaron. Se analizó el liderazgo, cómo era el ministerio, cómo era la espiritualidad, cómo eran las estructuras, cómo era el culto, cómo eran las células, después podemos entrar ahí si no está muy cerca de nuestras tradiciones, cómo era el evangelismo y cómo eran las relaciones entre la gente. Esto fue lo que más fue apareciendo como sobresaliente y fue lo que se estudió. Y entonces los resultados dieron, para atrás, por favor, ahí, y acá aparecen adjetivos, o sea, la parte cualitativa, la calificación, ¿no? Los adjetivos son calificaciones. ¿Cómo era el liderazgo? Era capacitador. Pues vamos a ver qué quiere decir con capacitador. Pues no es el liderazgo autoritario encerrado en sí mismo, sino el liderazgo que genera cosas y suma a los y las demás. Bueno, no lo vamos a desarrollar ahora porque esto es lo que vamos a ir desarrollando en los próximos encuentros. Ministerio, que es muy amplio esto, porque no está solo lo del pastorado, sino en general el ministerio de la iglesia, porque bueno, también en nuestra tradición luterana hay un solo ministerio, que es el de Jesucristo. Ahí se confunde muchas veces, algunos creen que el único ministerio es el del pastor. No, hay uno solo, sí, el de Jesucristo. Después, cómo eso se expresa y todo, bueno, veremos. Claro, a veces los pastores se confunden y se creen Jesucristo, ¿no? Bueno, eso pasa. Entonces creen que están por encima de todo. ¿Solo Jesucristo o no se creen que son el Padre, el Hijo, el Espíritu y toda la compañía de los cielos. Entonces... Oki quiere opinar. No, tiró ahí. No lo llegué a escuchar, perdón, todavía está la reverberancia. Entonces el ministerio, bueno, según dones, porque eso también vamos a ver que dentro del Nuevo Testamento hay muchísimo, pero especialmente después en San Pablo, los Hechos, el tema de los dones, el Espíritu, aparece ahí, tanto que estamos a 1700 años, en medio de la época del año, que hace 1700 años se reunía el Concilio de Nicea, ¿no? Entonces, bueno, donde el Concilio de Nicea se terminó de establecer que el Espíritu Santo no era simplemente una herramienta, sino que es Dios en toda su persona. Es decir, no alcanzaba con la cuestión más mecánica, había algo más ahí. Bueno, entonces, según dones, y eso tiene que ver con el Espíritu. La espiritualidad, que también lo vamos a tener que tocar, porque espiritualidad es una palabra muy reciente del siglo XVII, ¿no? Como espiritualidad de la comunidad, y eso es muy reciente. No es la piedad del medioevo, por eso... cuando uno lee a Lutero no puede aplicar algunas de estas cosas que son muy nuestras, porque en el siglo XVI había otra lectura. Entonces la espiritualidad ferviente, este fue uno de los que
más llevó en la hielo, tanto que hay una asamblea dedicada a estudiar esto, que tuvimos varias visitas, una presentación central que orientó todo del doctor Guillermo Hans, de qué es la espiritualidad luterana, y llegamos a lugares que no esperábamos llegar. Eso lo veremos por el camino. Las estructuras. Somos a veces adoradores de las estructuras. Y las estructuras necesitan ser funcionales. O sea, las estructuras están en función de la misión de la vida y misión de la Iglesia, y no al revés. El culto, y tiene que ser inspirador. No hay una definición de qué tipo de culto, pero quien participa del culto tiene que decir, me llevo algo de esto, por decir el piso mínimo. Células o grupos, porque esto está pensado, bueno, también esta idea de la integralidad, que después podemos entrar un poquito cuando nos toque, más adelante. El evangelismo, un tema que a algunos no les importa nada y a algunos les importa todo, pero bueno, según las necesidades. O sea, no esta cosa de tener que atarse a formas, y que si no es así, que si no es así, que... no, dice, bueno, según las necesidades, y es muy flexible esto. Y después la cuestión interna, ¿cómo son las relaciones? Y las relaciones son afectivas. Es decir, si hay una comunidad donde alguien se arrima, hoy hablamos de otras comunidades, ¿no? A la mañana, es decir, otros grupos, ¿no? Que no son de iglesia, pero que son igual de cerrados, que tienen sus mesas y andá sentate ahí. Claro, entonces decir, bueno, por eso alguno va a decir con toda razón, bueno, esto es bastante pragmático y se puede usar para otros lados, y sí, pero lo estamos mirando, que nos sirva un poco para mirarnos a nosotros y nosotras en nuestros procesos. Podemos ir a otra imagen. Y si quieren decir algo, parar, porque como les dije, yo puedo seguir, y ahora con el café ni les puedo. Tienes lubricante. Con esto caminamos hasta... En estas tablas, donde se levantó opinión, donde hubo porcentajes y todo estableciendo el 50 en el medio, pero bueno, esto es una forma de análisis, ¿no? Con el 50% al medio, y poder determinar después que de pronto que las iglesias que decrecían tenían mucho de estos puntos más bajo del 50%, y que las que crecían tenían por encima. Después hay combinatorias, hay algunas que tienen bastante arriba y alguno abajo, bastante abajo y alguno arriba, bueno, las más complejas. Pero ahora estamos solo mirando el marco de esto. Entonces, la diferencia entre las que crecen y decrecen que encontró este trabajo era que con estas 8 características, liderazgo, ministerios, espiritualidad, estructuras, cultos, células, evangelismo y relaciones. Es decir, el porcentaje de lo que a la gente opinó, porque esto se hacía por encuestas. ¿Usted qué piensa de su iglesia? ¿Cuánto la califica en esta área? Y la gente le ponía un número. Y bueno, y la gente dijo lo que pensaba. Y ahí, bueno, eso, podemos tener otra lámina, fue donde... Por ejemplo, se empezó a ver que, bueno, había unas y otra laminita más, otro tic más. Las que decrecían estaban del 50 para abajo, generalmente, y las que crecían del 50 para arriba. Me encantaría, pero hay que mantener la dieta, lamentablemente, hasta bajar unos 10 kilitos. La vida es así. El café como este no tiene azúcar. Mientras ustedes comen y disfrutan de la tarta de ricota. Ricota y algo más. Ricota y manzana. Ay, ¿qué dice, chef? Ay, qué rico está. ¿Quién lo hizo? Así que bueno, ahí están. Mira, acá están disfrutando. Algo dulce después de las noticias de que hay que hacer mucho trabajo. De que hay que hacer mucho trabajo, algo para disfrutar. Otra lámina. Entonces, la diferencia acá justamente es de calidad. Y ahora es donde tenemos que pensar un poco el tema de la calidad. Entonces, bueno, hay una pregunta central en esto. Podemos tenerla, primera parte, con el qué. Bueno, el qué, que esto es muy también de un trabajo de investigación, es esto de las características cualitativas, la calidad. Y, podemos tener otra, ¿cuándo? Acá va a aparecer otro, acá aparece un elemento nuevo que trae Christian Schwarz. Dice que hay un tema de factor mínimo. O sea, de todo esto, el más bajo
es el que establece la capacidad. Entonces vamos a entrar un poquito más. ¿Podemos avanzar? Uy, me perdí un poquito. No, ahora lo van a ver con esta Ok, imagen. ok. Ahora acá él trae esta imagen de un barril de estos de antes, ¿no? Con los aros de metal y las maderas, duelas se llaman eso. Me llevó a encontrar cómo se llamaba eso. Se llaman duelas, las maderitas esas. Entonces, está medio oscuro acá, hace un poco de reflejo, pero se ve que dice, él toma asistencia a los cultos, el factor mínimo y las características cualitativas. Ven que está agregando ahora el tema cantidad, agrega el factor y agrega las características. Entonces lo que está diciendo es eso, que cada maderita en realidad es una de estas características cualitativas, no son cantidades. Y entonces nos va a decir, como ven que hay una masa grisadita ahí al medio, la más baja es porque si nosotros llenamos el barril, ¿qué va a pasar? Y por ahí empieza a salir. Bueno, el factor mínimo es el que nos da el tope de la participación de culto. Esto ya está como llevando su tesis un poco más lejos de lo que teníamos. O sea, uno podría discutir esto, pero el otro plantea decir, bueno, cualquier elemento de ese grupo de 8 que esté en el punto más bajo es el tope de lo que la comunidad puede desarrollarse. Entonces vamos con otra, va a conectar ahora con las flechitas. Nos dice, bueno, lo que veníamos diciendo, estas son las características cualitativas, a ver, el factor mínimo es la más baja y el contenido, el nivel de líquido, la asistencia a los cultos. Después, ahora nos va a hacer una afirmación que es lo que creo que mucha gente no miró en su momento en el libro, pero podemos tenerla, que es, si mejoramos la calidad del factor mínimo, o sea, estiramos la maderita, a menudo trae como resultado el crecimiento cuantitativo. No dice que es una garantía, pero lo que sí garantiza es que si está bajo no va a pasar nada. Entonces, bueno, nos ha sacado de las viejas miradas de crecimiento de la iglesia, de tratar de ver cuánta gente salían a pescar con arpones y tiraban adentro, para preguntarse cómo es la calidad comunitaria. ¿Es un lugar donde me puedo sentir a gusto por estas características? ¿Cuánto? Bueno, vamos con otra imagen, porque, bueno, hay que ver quién más viene aquí al culto de la tarde. Entonces, el qué teníamos que era lo cualitativo, el cuándo, es la cuestión del factor mínimo, y después, bueno, empezar a mirar esto como un cuerpo viviente, como cuando hay una planta en una maceta, y bueno, no es solo echarle agua. O también hace falta sol, hace falta un montón de cosas y bueno, durante el año el clima cambia también, a veces hay que poner algo por la helada, a veces hay que sacarla, hay una cantidad de cosas y no todas las plantas son iguales. Entonces, vamos con otra lámina. Entonces dice, bueno, ¿qué hace una mirada biótica? Aplica los principios de la creación de Dios a la vida, a la salud, es decir, estas cuestiones que relacionábamos hoy, como es Pentecostés, las relacionamos con el Espíritu, ¿no? Con esa idea del Espíritu de Dios que está en los comienzos antes del mundo creado, ahí sobre las aguas primordiales, que Lutero va a decir, ahí nace la iglesia. Bueno, esa cuestión vital, saludable, salvadora, ¿cómo aplicamos esto a la reproducción de la iglesia? ¿Cómo encontramos una relación entre esto? O le cajamos una pared al medio y vamos a hacer nuestra agenda. Otra lámina. Bueno, ¿cuáles son? Ahora aparecen más cosas, que son, teníamos 8 características, 6 principios bióticos, que viene más de la biología, ¿no? La interdependencia, las cosas no están aisladas, la multiplicación, o sea, salud. Las cosas no crecen indefinidamente, o sea, decía Rubén Alves, un teólogo que dio unas cátedras impresionantes acá, hace años ya fallecido. Rubén Alves decía, él tiene un libro que se llama Hijos del Mañana, y entonces trata el tema de la lógica del dinosaurio. ¿Qué hace el dinosaurio? Es cada vez más grande, y hasta que llega un meteorito y sobreviven las cucarachas, ¿no? Bueno, esto es un poco, ¿qué vamos a hacer? Hacernos más de lo mismo. ¿No funciona? Más de lo mismo. Crecer, 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 hasta que pasa alguna cosa que... Bueno, transformar la energía, es decir, que haya circulación, efectos múltiples. Una cosa va a impactar y relacionarse con otra, hay retroalimentaciones, hay simbiosis, cuestiones vitales que viven en conjunto, funcionalidad,
de todo esto, que es muy distante del otro sistema, que es el tecnocrático, que es, bueno, tenemos que hacer que las cosas se acomoden a nuestras planillas. O sea, eso que podemos discutir, que es lo que llamamos real, pero, porque bueno, Marcuse se va a decir que también la realidad es una mirada ideológica, sí, pero alguna cuestión hay. Eso de que, bueno, hay que tener alguna percepción de aquello que está pasando, porque por más que en mi mente yo me cree una imagen de la planta que tengo, si no le doy agua, ni sol, ni luz, por más que siga por esa imagen, lo que va a haber es un tronco seco. Es decir, algo tengo que interrelacionarme con el entorno y con lo que hay. Contexto, probablemente diríamos, o bueno, hay muchas palabras. Eso va a ser parte de lo que vamos a navegar los próximos encuentros. Vamos con otra. Ahora, acá nos vamos a encontrar con un planteo que hace Schwartz, que por supuesto tiene que ver con la colocación de su producto, pero nosotros no nos vamos a detener demasiado porque vamos a hacer, como somos luteranos y hacemos lo que se nos antoja, vamos a hacer lo nuestro. Así que vamos para adelante. Acá. Bueno, sí podemos sacar algunas cosas, que sí hay trabajo que hay que hacer, preparar el perfil, o sea, qué es lo que uno va a hacer. Bueno, hay que lograr un perfil propio. No sirve el de la iglesia de acá a la vuelta, hay que lograr los propios, cada una. Hay que lograr un perfil de la propia comunidad, porque ahí se arranca. No se arranca de una comunidad ideal, una comunidad imaginaria, no, se arranca donde uno está, se arranca en casa. Entonces, bueno, preparar con otra imagen. Bueno, una vez que uno tiene esto, junta el material, claro, y seguimos. Hay que analizar los resultados. Acá el planteo que va a hacer Schwartz es que hay que hacerlo con su instituto porque aplican unas tablas que están preparadas siguiendo el modelo de las tablas Likert, que bueno, yo no sé cuánto funciona para América Latina, me da la impresión que han fracasado, pero claro, porque si uno no tiene data y si uno quiere cobrar por eso, cuando a uno le dicen, sí, mándelo que le cobramos tanto, y no, yo no voy a alimentar la base de datos de ustedes, encima cobran, me tienen que pagar a mí, discúlpenme. Vamos para adelante. Elabore un plan de acción, si eso es lo que les dije. No, de ninguna manera, me tienen que pagar a mí, si yo soy el que hago el trabajo. O sea, yo trabajo y pago. No, ¿dónde se ha visto eso? Claro. Todos vivos. Trabaje y controle el progreso. O sea, es un ciclito. Si uno mira esto, cualquier ciclo de proyectos hace esto. Por eso, es decir, las oficinas de proyectos hacemos esto. Nuestro proyecto tiene un ciclo anual donde se hace toda una vuelta y, bueno, otra vez controlar y el último, revisar y repetir. O sea, generar el nuevo ciclo. Salvo que te cambien las costumbres y tengas que... Bueno, claro, porque el revisar y repetir significa que hay que entrar a volver a hacer el trabajo de mirar el contexto. O sea, porque cambia. Porque 20 años haciendo lo mismo. No, claro, no. Y bueno, qué sé yo, el proyecto que uno conoce tiene 30 años y el actual no se parece nada a aquel que diseñó el arquitecto Gustavo Drió hace 30 años, pero sigue estando. Y uno puede encontrar hilos conductores, pero lo que presenta es otra cosa, porque hablamos de otras cosas. Bien, una laminita más, bueno, más, pues vamos para adentro. Las características, esto ya lo vimos, ¿no? Pero ahora lo que va a hacer Schwartz es conectar las características cualitativas, lo va a conectar con esta cuestión de lo de la vida, lo biótico que lo llaman acá. Entonces vamos a ver y tener en cuenta la importancia de los adjetivos, que es lo que vamos a tener que encontrar, qué medida de calidad tenemos. Bueno, y hacernos preguntas. Yo sigo haciéndome preguntas con esto y muchas veces sirve, y en algunos proyectos que escribimos hay mucho de esto y seguimos dando la vuelta en ese ciclo después de 30 años. Vamos con la siguiente. Bien, entonces acá el liderazgo capacitador, que esto, y los podemos ir pasando rápido, porque me reclaman que ya son las 5 de la tarde, pero bueno, si llega alguien más para el culto, veremos. La unión entre pastor y congregación, delegar y compartir ministerio, liderazgo por visión, por eso la ILU fue en el camino de hacer una planificación estratégica participativa, para poder encontrar una visión común y una misión en común, por lo menos de la experiencia de esa comunidad más grande.
liderar a través de la asesoría y la preparación y liderar el cambio, ¿no? O sea, como que de pronto uno necesita elementos externos, no lo que le parece. Y a veces hay que buscar a alguno que sepa algo y hacerle alguna pregunta. Que yo, vamos a la lámina siguiente. Ahora nos va a dar un ejemplo del Ministerio según Dones. Esta es una lámina que, como estamos apretados de tiempo, uno la puede mirar un poco. Dice, bueno, está en la escuela de animales y hay que subir a un árbol. Y bueno, claro, el único que aprobó es el pájaro. Los demás están hechos pedazos todos. Claro, bueno, si uno, el modelo es solo para alguno, bueno, todo lo demás queda destrozado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el tema de modelos formativos? ¿Cómo están los dones con relación? ¿O se imponen los dones? Vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto. No sé, eso, por supuesto que eso no ocurre en ningún lado, porque los dones los manda el Espíritu. Pero bueno, hay gente que por ahí se siente secretario privado del Espíritu Santo. Vamos a otro. ¿Te gustó un cafecito? La palabra dones y por eso la imagen. Dones es, en la traducción a nuestro español es regalo. Regalos. Lo levanta, ¿cómo es? El de Lewis, en la bruja, ¿cómo es en inglés eso? Sí, C.S. Lewis, cuando en medio de Narnia cruza esta cosa loca que Tolkien le dijo, no es demasiado, su amigo. No, dice, tiene sentido, decía Luis. Cruza Papá Noel también, con regalos, pero los regalos son cosas útiles. Son cosas para la vida. Cada regalo que se recibe, porque ¿qué hace Luis? Siempre conecta con cuestiones teológicas. Entonces, bueno, entender de qué se tratan los regalos, los dones. Relacionar dones con tareas y no a la inversa. Sentido de que todos estos regalos recibidos son una contribución a ese ministerio de Jesús, del Cristo. Y bueno, y aquí es donde aparece la asesoría, que es el apoyo, el entrenamiento, el ánimo. Coaching fue una palabra que aparecía en una anterior, acá apareció dar ánimo, ¿no? O sea, bueno, en esto que se está haciendo. Otro ejemplo, bueno, es la espiritualidad ferviente, ¿no? Hay una cita de Romanos, ¿alguien quiere leerla? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bien, otra lámina, así lo desarrollamos. Bueno, aquí dice que está la espiritualidad personal, ahí las cuestiones de las disciplinas espirituales colectivas y el dinamismo de la fe. Corporativas, no eran colectivas. Corporativas, bien. Creo que me gustaba más colectiva, pero bueno. Sí, corporativa sonó más sonó fuerte. más corporativo. Yo creo que ahí hay algo del automático que acomoda. Colectivo me gusta. Y acá parece que gustó también. Claro, bueno, y ahora las estructuras. Estructuras funcionales versus gente, ¿no? Es decir, bueno, esta imagen, una imagen muy del ámbito probablemente de la tradición alemana, porque el pastor está con talar y con las dos tablitas del Briefen, las tablitas de la ley, entonces abrazado a la estructura, a los ladrillos, y mientras tanto la gente mira, vamos con otra. Y entonces dice, bueno, que en realidad las estructuras funcionales, y eso es un poco lo del ADN, ¿no? Que aparece ahí, sistemas y estructuras de la organización, la supervisión del liderazgo, que aquí se entiende como esta mirada en común en que genera transformaciones y se comparte visión, objetivos, planificación, creatividad, cambiar. Culto inspirador. ¿Quieren otro texto bíblico? ¿Quién lo lee? Paso el micrófono. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Bien, San Pablo a los tesalonicenses. No apaguéis el espíritu, lo cual nos indica que es apagable, o por lo menos que puede dejarse del lado de afuera si le ponemos suficientes barreras, se complica para entrar. Culto inspirador. Entonces, bueno, inspirar tiene que ver con respirar, es el aire, inspirar, expirar, hacia el aire que se mueve. Esa es la idea que está detrás. Por eso hay una cuestión que, bueno, ¿qué es esto? El Espíritu de Dios que respira, sensación de ser inspirado. El cuidado
y acá ponía yo el cuidado de los niños, o sea, como una comunidad mira por los más chicos, los más mayores. Tenemos otra más, que la predicación sea transformadora. Bueno, esa es la más difícil. Ser sensibles a los visitantes, la gente que viene. William, el otro, en su último día que estuvo aquí, dice, bueno, hay que estar atentos y amables con la gente que llega por primera vez y dejar de hablar de las cosas internas. Y bueno, sí, música celebrativa y centrada en Dios. Bueno, y ahora uno más. Y ya estamos llegando a donde lo vamos a ir dejando por esta semana. Y en un mes nos volvemos a encontrar. Les vamos a dejar algunas cosas para quienes les interese leer un poquito. Entonces, acá habla de la parte de las células o de los grupos. Eso porque células es un lenguaje que tal vez tiene mucho que ver con lo evangelical, pero los grupos, por ejemplo, aquí tenemos un grupo sumamente integral e inspirador, que es el de oración de los martes, y eso le da toda una dinámica a la comunidad, esa gente que el martes se junta y ora por todo lo que los demás le van pidiendo y hacen un seguimiento, es donde esta cuestión de la energía del espíritu circula de manera especial. No es que el espíritu no esté en todos lados, pero ahí circula de manera especial. Entonces, bueno, ahí tenemos uno de los cuadros. Acá a la distancia y sin lentes, con lentes sería peor, porque yo de lejos se supone que veo. Por ejemplo, los que tienen calidad alta y crecen, estoy tomando los demás afuera, que es el rincón del fondo, fueron, en esas congregaciones la gente respondió el 78% que sí tenían, o que estaban de acuerdo. Calidad alta todavía, pero con decrecimiento bajó al 60 al 60. Al 60, que todavía está por encima de la media del 50. Pero estos ya son grupos que están en decrecimiento, que habría que ver los otros, como en las otras 8, cómo está funcionando. Después tenemos calidad baja con crecimiento. Un 21% dijo que sí, que son estos que están cruzados sobre la línea de los 50, que tienen de un lado y del otro. Y los que tienen calidad baja y de crecimiento tenían el 6%, no les importaba nada. Bueno, es como para hacerse una idea. Vamos con otra. Células integrales, bueno, habla del ambiente de la transparencia, la participación, la confianza, enfoque espiritual. Después habrá que ver qué quiere decir eso. Que responde a las necesidades de la gente, satisfacer necesidades, relevancia para la vida diaria, sensibilidad a la gente que se acerca, multiplicación, es decir, que es el discipulado, el liderazgo, los grupos, que no es una cosa encerrada en sí misma, bueno, participación activa de los miembros del grupo. Bueno, es decir, son comunidades dinámicas y podemos retroceder, ahí estamos. Evangelismo según necesidades. Estos son solo, Schwartz aquí nos pone un pequeño ejemplo de cada uno que va a desarrollar en el material y nosotros vamos a agrupar algunos para los próximos encuentros. Bueno, esto de agarrar la Biblia y machacársela a la gente a martillazos por la cabeza es una opción. O tal vez, Schwartz propone, podemos ver otra lámina, pensar que hay evangelismo personal, lo que la gente comparte, hay estrategias, corporativas, otra vez colectivas me gustaría más, pero bueno, como está. Sensibilidad hacia los que tienen inquietudes espirituales, es decir, bueno, vamos a tener nuestro recetario que vamos a aplicar o vamos a tratar de escuchar qué es lo que le pasa a los demás y las demás. Y uno de los grandes temas que va a aparecer más adelante en el material, es decir, la asimilación de nuevos creyentes, porque Schwartz finalmente nos va a decir que el problema que tenemos es que muchas veces nos ocupamos de echar a todo el que se acerca. De distintas maneras, hay muchas formas y las tenemos muy bien aceitadas. Entonces vamos con otra lámina, Facundo, por favor. Bueno, entonces también el tema de las relaciones entre la gente, la cuestión afectiva, ¿no? ¿Cómo es el termómetro? O sea, es parecida a la imagen del pastor abrazado a sus estructuras, pero ahora alguien viene y dice, bueno, ¿cómo está el termómetro de la vida de la iglesia? ¿Se puede medir algo de esto? Vamos con otra lámina. Bueno, cosas que son de lo más básicas. Van a ver acá un ambiente un lindo ambiente, que hay una interdependencia, la gente se afirma y se da ánimo en las cosas. Se busca resolver los conflictos
que hay en lo interno. Es decir, acá no hay nada que no sea de lo que de cualquier lado. Pero el problema es que a veces en la iglesia no está. Algo que es tan básico no está. Tenemos más bien el modelo del martillo. A ver, podemos avanzar a la minita. Lo mismo, las 8 características de las cualidades, con sus cualidades esenciales, y lo vamos a cruzar ahora, y ya vamos terminando, con la parte biótica, lo que es dinámica vital. Avancemos. Bueno, teníamos el qué, el cómo, que está en la parte biótica. Bueno, cómo esto que tiene que ver con la biología, pero visto como vida, zoos en griego, ¿no? De la creación de Dios, que está en la vida y la salud, cómo conecta con la iglesia. Una lámina. Bueno, entonces ahora lo que hace es que todas esas 8 características tenemos que repensarlas desde la vida, desde la planta, desde lo que hace a justamente la dinámica cotidiana de la vida, y no como cuestión mecánica, salir a pescar con un arpón. Entonces el liderazgo, el ministerio, la espiritualidad, las estructuras, el culto, las células, el evangelismo y las relaciones, leerlas desde esta mirada de la dinámica vital. ¿Podemos avanzar? Entonces, bueno, dentro de lo capacitador, ahí está, interdependencia, multiplicación, está todo lo biótico, ¿no? Ahí va llegando, la simbiótica, ya llegan todos. Eso es lo capacitador del liderazgo. No es que tiene un manual que ahora todo el mundo va a aprender. Es cómo todo esto, que es lo capacitador, impacta en el liderazgo. ¿Sí? El secreto para empezar a entender los principios bióticos es reconocer que ya están. Y están funcionando. Los podemos tener escondidos en algún cajón, pero ahí están. Entonces, la cuestión del sistema, empieza a aparecer esta mirada más sistémica, donde las unidades individuales están conectadas entre sí, en un sistema más amplio, y finalmente vamos a poder decir que nos construimos a la inversa de lo que creemos. Los cambios en un ministerio afectarán a otros ministerios de la Iglesia, para bien y para mal desde algún punto de vista, ¿no? Por eso el factor mínimo, que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver aquello? Sí, justamente porque es un sistema, me está afectando. El exceso de agua que le doy a la planta, ¿y qué va a afectarlo? Sí, pues se está muriendo. Tiene el solcito, tiene la tierra y todo está ahogada, podridas las raíces. Y bueno, eso, pero es un tema, el agua. Las unidades interconectadas, un sistema. Sí, vamos, la interdependencia, vamos. Bueno, trabajar en ministerios según dones afecta a muchas áreas. Entonces, por ejemplo, los efectos a corto plazo, los de largo plazo, y esto, sí, dame otro, por eso lo explica, esta imágenes de, bueno, que si había tantos elefantes en un lugar y entonces para que sea más rendidor hay más elefantes, solo que pues no hay más comida. Entonces terminan muriéndose todos los elefantes, ¿no? Eso está desarrollado en las imágenes, va a aparecer cuando trabajemos interdependencia. Bueno, corto y largo plazo, porque muchas cosas de corto plazo parecen funcionar y después terminan. En el ámbito de lo sistémico se dice que los problemas de hoy son las soluciones de ayer. Vamos con una más. Los organismos sanos no crecen indefinidamente, lo que decíamos de la lógica del dinosaurio, decía Rubén Alves, teólogo, ¿no? Es decir, sino que se reproducen. Inclusive una iglesia, la idea, él no termina de cerrarle la idea de mega iglesias, sino más bien muchas iglesias, que después va a decir el número que calcula ideal, pero llega un punto que empiezan a perderse cosas, a menos que algunas mega iglesias sí entendieron que internamente están organizadas en unidades que interaccionan, o sea, también lo leyeron como sistema, las que no desaparecieron con distintos problemas. Multiplicación, eso lo vimos, bueno, entonces decir, ¿qué es el fruto del manzano? Y no es la manzana, que haya otra planta. La fruta es simplemente donde están las semillas para tener el nuevo manzano. Está bien, nosotros nos comemos la fruta y muy agradecidas y agradecidos. Entonces, el grupo celular o el grupo no es sumar gente simplemente, sino que se generen más grupos.
El fruto de la iglesia es más comunidades, más iglesias. No al revés, achicar y encerrar y terminar. Y si no funciona, bueno, no, se ha perdido el rumbo entonces. Estoy viendo la misma, me parece. No, es esta. Bueno, Yetro es el suegro ahí de Moisés, que bueno, no vamos a meternos en los textos, que están muy lindos, pero bueno, implicar a la nueva gente en lo que es la evangelización, y hay una cantidad de ejemplos bíblicos de estos. Es decir, y acá él hace una diferencia entre multiplicación y el modelo de la suma, de la adición, de ir metiendo gente adentro, ¿no? Esto se va a trabajar porque la idea es reproductora y no simplemente agregar. Vamos con otra lámina. Pues tenemos que llegar y empezar aquí el culto, y ustedes ya deben estar hartos porque, como les dije, yo puedo seguir hablando, seguiremos hablando y tendremos prédica también, pero bueno, la vida es así. Transformar la energía, acá esto es muy linda la imagen, ¿no? Del agua, de la gente que haciendo el deporte, aprovechando las energías del agua, el impulso de la energía que ya está. O sea, el Espíritu Santo siempre está desde antes de nosotros y nosotras, está antes de la creación del mundo, dice Lutero. Por supuesto lo levanta de la antigua patrística, donde el Espíritu está sobre las aguas primordiales, ahí en Génesis 1:1, 1:2, ¿no? Ahí. Es decir, antes de que haya luz, antes que se separen, ahí está, en lo primordial anterior está el Espíritu. Ahí está lo que estamos buscando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Está ahí. Bien, entonces avanzamos. Bueno, y ahora hay una cantidad que no nos vamos a detener, entramos a transformación de la iglesia, porque trabajar un poco más eso será para las próximas. Bueno, ¿cómo funcionan los recursos? Los positivos y los negativos para cumplir los propósitos de Dios. El trigo y la paja crecen juntos. San Agustín dice que Dios del mal sabe sacar el bien, lo levanta Lutero y probablemente lo vamos a escuchar en el Papa actual porque es un agustino. Esto de que no es una mirada técnicamente una idea de la tradición maniquea que traza una línea y el bien está acá, y el bien es siempre lo que está con uno y todo lo demás son malos, sino que es una cuestión dinámica de donde se le encuentra el camino. O sea, San Agustín, Lutero y otros, del mal Dios saca también el bien. Por eso es Dios. Es como esas conversaciones que probablemente tienen que ver con la ciencia, ¿no? Y no con la teología, pero que uno las puede traer con la conversación entre Einstein y Niels Bohr. Que Einstein dice, por favor, Dios no juega a los dados. Y Niels Bohr le dice, no le digas a Dios qué hacer con sus dados. Hace lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, un poco, más allá que eso es una imagen de la ciencia, bueno, pero sirve para la teología también. Vamos a la siguiente. Qué chistoso, la siguiente era esa chiquitita ahí abajo. ¿Cómo, en el mejor sentido, utilizar? ¿Otra? Bueno, efectos múltiples, vamos a la imagen de la planta. Nosotros vemos lo de Benedetti, dice, ¿no? Que el árbol lo que tiene florido vive de lo que tiene enterrado. ¿Recuerdan el poema? Bellísimo. Bueno, claro, nosotros vemos la parte de arriba, digamos, visible, pero todo eso viene de lo que está debajo, ¿no? Los recursos utilizados incrementan la capacidad del crecimiento y desarrollo. Es decir, hay una cuestión constante de la vida, y aquello que está enterrado y todo, también el pasado, también las dificultades, bueno, hay un montón de cosas que entran a jugar en esto. La cuestión es si las vamos a repetir indefinidamente o salir de esos círculos, pero tomando conciencia de eso, ¿no? Entonces, esto de aprender, formar nuevos obreros y líderes entre las personas a los que se está sirviendo. Es como esto de la iglesia, decir, bueno, hay unos que son los que están y otros que son los que reciben un producto, y no ver que es todo algo integrado. Uno lo puede ver en todo lo complejo y las dificultades en algunas iglesias para justamente abrirse a la formación de nuevos ministros y ministras. Parece que es una carrera de obstáculos imposible de salvar. Bueno, eso es cuando la gente se encierra en el pasado, en sus propias chifladuras, pero bueno, eso lo vamos a dedicar, le vamos a dedicar un capítulo especial, sí. Vamos adelante con otro. Bueno, ¿cómo ahora estos efectos múltiples, donde todo tiene que ver con todo, es decir, cómo se pueden ver en los ciclos ministeriales? Que no es el ciclo del pastor, es el ciclo de la comunidad. ¿Cómo se ve esto, ¿no? ¿Cómo contribuyen todos estos efectos
que son de lo más variados. Vamos con otra. Mantener. Dice acá, ¿qué es? Mantener esa dinámica, por supuesto. Vamos con otra. Bueno, la simbiosis, así podemos llegar al final y nos pasamos un montón, pero si se aburrieron lo pueden volver, esto va a estar grabado y completamos. Elegí la larga porque está todo, como para que no les quede nada después, ni para hacer preguntas. Esto de la simbiosis, ¿no? Donde un organismo depende del otro y viceversa. O sea, ministerios distintos pueden mantener relaciones de cooperación para que el beneficio mutuo sea mayor que trabajando de forma separada. Y en la naturaleza hay cantidad de ejemplos de esto. Vamos para adelante. Vamos para adelante, son ejemplos, nos quedarán para... Bueno, entonces, ¿cuál es la clave de esta? Póneme la clave, por favor, abajo, de trabajar juntos en el incremento eficaz. Cooperación, cooperar. Claro, parece muy sencillo cuando se escribe. Mucho de esto, cuando terminé, usted me dice, si esto al final no dice nada nuevo. No. Lo que pasa es que lo pone arriba de la mesa de alguna manera y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Vamos con otra. La funcionalidad. Bueno, en la funcionalidad los ministerios tienen que producir resultados que puedan ser discernidos dentro de los propósitos. O sea, uno hace algo en función de llegar a algo, mejor o peor o más o menos, y tendrá que ir corrigiendo, pero no es simplemente a la deriva. El buen árbol da buenos frutos y por sus frutos los conoceréis. Eso señala nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, hay propósito de llegar a algo. Puede ser que fallemos y tengamos que corregir, pero por lo menos tenemos que tener en cuenta dónde pretendíamos llegar. Vamos con otro. Maximizar, poneme abajo el que dice, bueno, la necesidad de la evaluación. O sea, tiene que haber un proceso de monitoreo y evaluación. Y la evaluación requiere que uno tenga un plan, porque si dice, ahora vamos a evaluar, a ver qué nos pareció lindo, no, lo que me pareció no. La evaluación es porque había un plan y tengo que mirar el resultado con respecto al plan, no lo que a mí me parece en el momento. ¿Viste? Vivir en las subjetividades totales, ¿cómo? Estuvo lleno de buenas intenciones. Lleno de buenas intenciones, camino al infierno. Vamos con otra. Y bueno, los principios bióticos, a ver, nos va a tirar todos eso. Que conectar, reproducir, utilizar, mantener, la simbiosis, la cooperar, la funcionalidad, evaluar. Es decir, ahora cómo estas cosas tienen que ver con un plancito que también uno tiene que armar. Y sí, vamos para adelante, porque tenemos que llegar a algún lado, no sé a dónde. Bueno, ¿dónde? Ahora la pregunta es para pensar que no lo vamos a hacer hoy, porque es la tarea que vamos a hacer. Ya tengo acá al pastor Dalves que mira con cara de desesperación. Pero yo dije, yo no tengo problema en seguir hablando. No sé si ustedes tienen problemas en seguir escuchando, lo entendería, claro. ¿Dónde ve que están actuando los principios bióticos en su vida y su ministerio? Bueno, esto es ya la reflexión personal, ¿no? Vamos con lámina. Tiki, ¿cómo podemos liberar esto? Este potencial en las iglesias. Vamos con otra. Bueno, otra vez aquí el qué, el cuándo y el cómo, lo biótico, sí, y es ese ciclo. Bueno, entonces aquí terminamos porque ahora va a entrar en todos los materiales, cosas que no vamos a hacer hoy. Lo que quedaría es si hay algún comentario, alguna pregunta, y les vamos a mandar por las dudas. Si no están en los grupos de la Congregación La Reforma o Gracia y Libertad, que más o menos son o Rivera, La Resurrección, o San Lucas Granburg, o Casero, Santísima Trinidad, no quiero dejar a nadie afuera para que después no me lo reclamen por los siglos de los siglos, porque me dejaron afuera. Ay, sí, conozco eso. Es decir, de poder compartir algunos materiales. Compartir materiales que no mencionamos hoy, pero que pueden ayudar y que justamente como el domingo que viene es el de la Santísima Trinidad, Christian Schwarz tiene un trabajito sobre eso con algunas, muy sencillito, con unas preguntas. Vamos a compartir este libro también, que es la base teológica de justamente cómo son las dinámicas funcionales y algo del material para pensar un poco estas 8 características y la parte de lo vital, lo biótico. Y decir, bueno, con estos materiales pensar un poco y nos vamos a encontrar la vez siguiente para agarrar la primera parte.